En este tema 5 vamos a ver optimización de funciones de varias variables con una restricción de igualdad. Para eso tenemos que volver al concepto de un problema para optimizar con restricciones. ¿Por qué digo volver? Porque si recordamos en el tema 3, en el tema de introducción a las técnicas de optimización, cuando vimos resolución gráficas de problemas de optimización, teníamos problemas con restricciones. Teníamos una función objetivo y teníamos un conjunto factible. De hecho, si recordamos la tarea que hicimos hace poco, la tarea 1 sobre el tema 3, vamos a ver que esa tarea era optimizar, es decir, maximizar y minimizar una función objetivo sujeta a un conjunto de restricciones. Por ejemplo, la tarea 1 nos pedía en el ejercicio 1 resolver gráficamente un problema. Este problema era un problema con restricciones porque teníamos que optimizar una función objetivo f de x, y, que era igual a y menos x, sujeto a un conjunto de restricciones. Este conjunto de restricciones era el que al final me definía el conjunto factible de soluciones, es decir, lo que hago es representar este conjunto de restricciones y me da la zona que aparece en la gráfica de color azul. Ese es el conjunto factible de soluciones. Luego lo que hacíamos era, para resolverlo, graficar las curvas de nivel obtenidas a través de la función objetivo y entonces obteníamos los máximos y los mínimos si existían. Esto era, por lo tanto, un problema de optimización con restricciones, que es lo que estamos viendo en el tema 5. La diferencia estará dada en que en lugar de tener 3 restricciones vamos a tener una única restricción y que en lugar de tener restricciones con signos de desigualdad vamos a tener restricciones con signos de igualdad. En este caso, en concreto, en este tema 5, lo que estamos viendo es optimización de funciones de varias variables, pero con una restricción de igualdad. Y lo que vamos a tratar de hacer es ampliar las herramientas que teníamos para resolver problemas de optimización, esas herramientas que utilizamos en el tema 4, vamos a tratar de aplicarlas a problemas parecidos a los que veíamos en el tema 3. ¿Por qué? Porque cuando resolvíamos gráficamente los problemas en el tema 3, teníamos una dificultad, y era que esos problemas se podían resolver de manera gráfica únicamente si teníamos dos variables independientes. Si teníamos más de dos variables independientes, vamos a tratar de pensarlo, no podemos representar, ya no podíamos representar gráficamente nuestro problema, y eso significaba que no podíamos aplicar esas técnicas de solución gráfica. Sin embargo, en el tema 4 lo que vimos fueron técnicas de resolución de problemas de optimización más analíticas, que tenían condiciones de primer orden, que eran las derivadas parciales igualarlas a cero, condiciones de segundo orden, que las mirábamos a través de la matriz hessiana, y entonces podíamos calcular máximos y mínimos independientemente del número de variables independientes que tenía nuestro problema. Claro, en el tema 4 nuestros problemas de optimización no tenían restricciones y en el tema 3 sí tenían restricciones. Entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer en este tema 5 es utilizar las herramientas que aprendimos en el tema 4 para resolución analítica de problemas, pero aplicadas a problemas similares a los problemas que vimos en el tema 3, es decir, problemas que tienen restricciones. Para esto tenemos que definir entonces qué vamos a entender por un problema de optimización. Tenemos en pantalla la definición. Vamos a decir que tenemos un problema de optimización, se dice con restricciones, cuando el conjunto factible es un subconjunto del dominio matemático o económico. Recordemos que cuando hablábamos de problemas de optimización sin restricciones o libre, el conjunto factible era exactamente igual al dominio matemático o económico de la función. Ahora estamos diciendo que el conjunto factible es un subconjunto del propio dominio matemático o económico de la función objetivo, que es lo que veíamos
en el tema 3 cuando hacíamos resoluciones gráficas. Teníamos un conjunto de restricciones y ese conjunto de restricciones me delimitaban el conjunto factible de soluciones. En este caso pasa lo mismo. Hasta este punto la definición es exactamente la misma que utilizamos en el tema 3. Entonces tenemos un conjunto factible que es un subconjunto del propio dominio matemático o económico de la función objetivo. Si el subconjunto factible viene dado por una única ecuación de igualdad, es decir, g de x1, x2, xn igual a c con c un número real, se dice que se trata de un problema de optimización con restricción de igualdad. Y el problema P lo podemos escribir como optimizar una función objetivo z igual a f de x1, x2, xn sujeta a una restricción que depende de una función que es igual a un valor determinado. Entonces, fíjense que esto es exactamente o muy similar a lo que teníamos en el tema 3 cuando veíamos resolución gráfica. Tenemos una función objetivo y tenemos una restricción. Aquí me aparece una función simplemente para indicarnos que nuestra restricción puede tener cualquier forma, es decir, puede ser tanto una función lineal como podrá ser una función cuadrática, una función Cobb-Douglas, etc., ¿no? Y esto tiene que ser igual a una constante, un número real que puede ser 0 como puede ser cualquier número real. Y nuestra función objetivo, como siempre, con n variables independientes. ¿Cuál es la diferencia fundamental con los problemas que vimos en el tema 3? La diferencia fundamental está dada porque en la función objetivo tenemos n variables independientes. Esto me funciona tanto si tengo 2 como si tengo 20 o 30 variables independientes. También en la restricción podemos tener todas las variables independientes que querramos, serán las mismas variables que aparecen en la función objetivo, las mismas o menos, pero no una distinta, ¿verdad? Y otra característica fundamental, que la restricción tiene un signo de igualdad. Ya no tiene un signo de mayor, menor, mayor o igual a o menor o igual a, sino simplemente un signo de igualdad. Por eso estamos hablando de problemas de optimización con restricciones de igualdad, que es lo que vamos a ver en este tema en concreto. Entonces, la pequeña diferencia que encontramos respecto de lo que vimos en el tema 3 es el número de variables. Esto nos permite analizar para un mayor número de variables que lo que veíamos en el tema 3, que solamente podíamos analizarlas con 2 variables, pero vamos a utilizar solamente restricciones de igualdad. Vamos a dejar de lado las restricciones que tienen desigualdades. Muy bien, sigamos con la definición. Entonces f es una función, ¿no?, dentro del dominio de la función f, que está incluida en los reales a la n, es una función, una aplicación, que una vez que yo le aplico esta función a las variables, obtengo un nuevo número real, ¿no es cierto? Es decir, que una vez que se aplica la función, se obtiene un único resultado. Este único resultado es un número real. Y tengo g, que también es una función con su dominio, que también está incluido este dominio dentro de los reales a la n, y una vez que yo aplico la función a las variables, obtengo un número real. Entonces son dos variables, dos funciones reales, en variables reales. ¿Y el conjunto factible cómo está definido? El conjunto factible se define igual que lo definíamos en el tema 3. El conjunto factible está definido por x1, x2, xn, es decir, todas las variables que tenga el problema, que pertenezcan ya no a los reales al cuadrado, sino que pertenezcan al dominio de la función f, de nuestra función objetivo. Es decir, aquello que esté fuera del dominio de la función objetivo no podrá formar parte del conjunto factible, evidentemente, porque si está fuera del dominio de la función objetivo, nunca podremos evaluar la función en ese punto. Por lo tanto, no tiene sentido decir que eso forma parte del conjunto factible. Entonces, decimos de vuelta todos los x1 a xn que pertenecen al dominio de la función, y tal que una condición es que se tiene que cumplir la restricción que le impongamos.
que es este. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de un problema de optimización con restricciones, con una restricción de igualdad? Vamos a suponer que tenemos un problema donde esta es nuestra función objetivo, es decir, la función objetivo es x cuadrado más y cuadrado y nuestra restricción es x más 2y igual a 2. ¿Cómo solucionábamos esto de manera gráfica? De manera gráfica lo primero que hacíamos era tomar la restricción y graficarla en nuestro eje de coordenadas. El eje rojo es la x, el eje verde es la y y graficamos la restricción, que en este caso es una línea recta. El conjunto factible, como tenemos una restricción con igualdad, son todos aquellos puntos que estén sobre la recta. No serán ni los que estén por encima de la recta, porque no cumplen la restricción, ni los que estén por debajo, sino todos aquellos que estén justo sobre la propia recta. Ese es nuestro conjunto factible. ¿Qué es lo que hacíamos a continuación? A continuación, gráficamente, calculábamos las curvas de nivel con la función objetivo. En este caso, las curvas de nivel sabemos que son circunferencias y entonces íbamos graficando las distintas circunferencias. La circunferencia de cota cero, que es un punto que aparece justo aquí, por eso no se ve. La circunferencia con radio 1. Otra circunferencia, vemos que va aumentando, ¿verdad? A medida que vamos tomando mayor radio, la circunferencia se va haciendo más grande y la función objetivo se va haciendo más grande. Si nosotros lo que queremos es, evidentemente en este caso, minimizar este problema, tenemos que encontrar cuál de todas estas circunferencias es la que es tangente a nuestro conjunto factible de solución. Entonces no va a ser ninguna de estas, porque todas estas circunferencias cortan en dos puntos. Nosotros necesitamos una circunferencia que sea tangente. Entonces buscábamos esa circunferencia que sea tangente y nos quedábamos con esta. Estas dos se tocan en un único punto y por lo tanto obteníamos que en ese punto había un mínimo. ¿Por qué? Porque si subíamos más podíamos encontrar infinitas circunferencias cada vez más grandes que sigan cortando el conjunto factible, de forma que el máximo no estaba acotado. Pero si seguimos disminuyendo, el problema de seguir disminuyendo es que dejamos de tocar el conjunto factible, es decir, que las circunferencias que estén por dentro de esta ya no tocan al conjunto factible y por lo tanto no pueden ser soluciones de nuestro problema. Esta es la manera de solucionar un problema con restricción que veíamos en el tema 3. Vamos a ver ahora qué es lo que realmente está ocurriendo en una gráfica, es decir, esto es representar el problema en función de las dos variables independientes. Vamos ahora a ver qué es lo que está ocurriendo realmente. Realmente la función objetivo, si la graficamos, es esta. Y la restricción, si la vemos, no es una línea, sino que es un plano. Entonces, esta es nuestra función objetivo, esta es nuestra restricción. Y lo que el problema nos pregunta es cuál es el punto de x y de y que hace que esta función sea mínima, pero siempre que se cumpla que estemos sobre la restricción. Eso es lo que nos está preguntando el problema, este problema de optimización. Entonces, claro, cuando en el tema 4 nosotros no teníamos restricciones, simplemente teníamos la función objetivo y teníamos que minimizar esta función. Minimizar esta función lo hacíamos igualando las primeras derivadas a cero, calculando la matriz hessiana, viendo si la función era efectivamente convexa y por lo tanto tenía un mínimo absoluto. Ese mínimo absoluto lo podemos ver claramente aquí, estaría en el punto 0, 0. Pero claro, ahora tenemos una restricción y fíjense que la restricción no pasa por el punto 0, 0. Con lo cual, aunque este sea el mínimo de la función, no puede ser nunca el mínimo de nuestro problema. El mínimo de nuestro problema estará en aquel punto que sea parte de la función, pero que al mismo tiempo esté en la restricción. Es decir, que si se fijan, si nosotros tomamos la intersección
de ambas cosas, tanto de la restricción como de la función, nos quedaría esto. Fíjense que esta parábola que nos aparece aquí está sobre la restricción, es decir, solamente en el plano de la restricción, no está en ninguna otra parte, y al mismo tiempo está tocando a la función objetivo. Entonces podemos eliminar estas dos para que no nos confunda, y realmente nuestro problema nos está preguntando cuál es el mínimo de esto, ¿verdad? Y entonces el mínimo de esto sabemos que va a estar, gráficamente lo vemos que va a estar en ese punto. Esto es realmente lo que hay detrás de este problema de optimización. Si ahora volvemos a poner la restricción para verla y ponemos nuestra solución gráfica, vemos que la solución gráfica toca más o menos a la restricción en el punto en el que la función se hace mínima teniendo en cuenta la restricción.